Bien, jóvenes, ahora voy a explicar el peso equivalente, de un elemento o de un compuesto. Aquí hay un formulario como un resumen. Cuando se trata de un elemento, la fórmula que vamos a aplicar es esta: masa atómica sobre carga eléctrica. Elementos son estos. Aquí tenemos el ion selenio, ion cobáltico, ion sodio. Tenemos un compuesto, un óxido, puede ser un óxido metálico o un anhídrido. Aquí tenemos el óxido áurico o óxido de oro 3 o trióxido de dioro. Cualquiera de los dos de las nomenclaturas está bien. Un anhídrido, como en este ejemplo el cloro es no metal, tenemos el anhídrido perclórico. Ácido puede ser un ácido hidrácido o un ácido oxácido, ¿ya? La fórmula que vamos a ocupar es esta: peso molecular. Tenemos que sacar el peso molecular o masa molecular de los compuestos y dividir entre el número de hidrógenos. En este caso vamos a dividir entre 2, en este entre 2. Una base es esto, cuando lleva el hidróxido o oxidrilo. ¿Qué hacemos? La fórmula que ocupamos es esta: peso molecular entre el número de oxidrilos. O sea, vamos a sacar el peso molecular y el número de oxidrilos es 4. Y en el segundo ejemplo es 2. Bien, para profundizarlo vamos a hacer más ejemplos. Dice calcular el peso equivalente de los siguientes elementos. Tenemos en el inciso A el aluminio. La fórmula que ocupamos es esta. Entonces, nos fijamos en la tablita periódica del aluminio, es 27. Y su carga del aluminio es 3. Entonces, hacemos una simple división. 27 entre 3 es igual a 9. Me pide otro ejemplo del ion ferroso. Entonces, anoto el símbolo del hierro, peso equivalente del hierro. Al decir ferroso, está con 2. De su peso, su masa atómica del hierro es 56, entonces hacemos una división entre 2. 56 entre 2 a 28. Otro ejemplo, el ion férrico. El peso equivalente al ion férrico va a trabajar con 3. Entonces su masa atómica es 56, dividimos entre 3 y redondeando sale 16.67. De esa manera hemos calculado el peso equivalente de elementos. Ahora el peso equivalente de óxidos, o también vamos a hacer de anhídridos. Tenemos la fórmula: el peso equivalente de óxido es igual a peso molecular o masa molecular dividido entre 2 por número de oxígenos, ¿ya? En el primero me pide el óxido de aluminio. El primer paso es a escribir la fórmula correctamente del óxido de aluminio. Si esta fórmula está mal, los siguientes pasos no van a estar correctamente. El aluminio trabaja con 3, se vino al oxígeno, el oxígeno trabaja con 2, se vino acá. Hemos intercambiado en forma de cruz. Ese es el primer paso. Segundo paso es anotar, sacar el peso molecular, ¿ya? El aluminio en la tabla periódica, me fijo, es 27. Entonces, como lleva de 2 el subíndice, 27 por 2 igual es a 54. Luego nos toca del oxígeno. Del oxígeno es 16. Como lleva 3, entonces 16 por 3 es 48. Finalmente sumamos. 54 más 42 sale 48, sale 102. Ese es el primer paso. Fórmula, peso molecular. El siguiente paso, el peso equivalente. El peso equivalente del óxido de aluminio es igual al peso molecular. Estamos reemplazando la fórmula, había sido 102. Entonces, oxígenos. Anotamos 2 y ¿cuántos oxígenos hay en esta fórmula? En esta fórmula hay 3, entonces 102 dividido entre 6 y sale 17. Ese es el peso equivalente del óxido de aluminio. Peso equivalente de un hidróxido, ya en nuestro ejemplo. Me pide del hidróxido férrico, ya ese no me da más. Entonces, lo primero que debo hacer es escribir la fórmula correctamente. Hidróxido férrico. Al decir ICO, debe trabajar el hierro con su mayor valencia. Su mayor valencia es 3. Se viene aquí, paréntesis.
También se puede llamar trihidróxido de hierro o hidróxido de hierro 3. Ese es el primer paso. Siguiente paso, el peso molecular del hierro. Su masa atómica es 56. Anotamos 56 por 1 porque su índice es 1 o directo 56. Entonces anotamos 56 por 1 es 56. Aquí se puede sumar directamente. Del oxígeno es 16. 16. Del hidrógeno es 1. 16 más 1, 17. Entonces anoto 17 y como fuera del paréntesis lleva 3, 17 por 3 igual a 51. Finalmente sumamos estas dos cantidades y nos sale 107. El siguiente paso, el peso equivalente del hidróxido férrico es igual al peso molecular que acabamos de calcular, es 107. Dividimos entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque lleva 3 oxidrilos. Fuera del paréntesis está 3. ¿Ya? Y la división redondeando sale 35.67. Aquí nos pide el peso equivalente de un ácido. ¿Ya? La fórmula es esto, peso equivalente de un ácido es igual a peso molecular sobre el número de hidrógenos. Nuestro ejemplo nos pide ácido sulfuroso. Primer paso a escribir la fórmula del ácido sulfuroso. Al decir oso me dice que el azufre va a trabajar con su menor valencia y su menor valencia es 4. Es como número par, entonces se pone 2 hidrógenos, 4 más 2, 6, la mitad 3. De esa manera tenemos la fórmula. El siguiente paso, calcular el peso molecular. ¿Quiénes participan? Participa hidrógeno. Del hidrógeno su masa atómica es 1. Y ponemos 1 por 2. ¿Por qué 2? Porque la fórmula lleva de subíndice en el hidrógeno 2. 1 por 2, 2. El siguiente nos toca de azufre. Azufre es 32. Directamente 32. Vamos al oxígeno. Del oxígeno es 16 su masa atómica. Multiplicamos por 3 porque lleva de subíndice 3. Y 48. Y finalmente hacemos una sumatoria de estas tres cantidades. Sale 82. El siguiente paso es a calcular el peso equivalente del ácido sulfuroso. ¿Ya? Como el peso molecular es 82, dividimos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque hay 2 hidrógenos en esta fórmula. Y la división resulta a 41 gramos equivalente. Es el peso equivalente del ácido. Practicamos, ¿ya? Mientras a modo de práctica lo hacen, ponen una pausa en el video y los resultados de cada compuesto verifican, debe salirle de esta manera.